la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Hoy presentamos Una fe que se vive, séptima parte. Estamos en una serie titulada Una fe que se vive, ¿ok? Esta fe está basada en el libro o en la carta de Santiago. Y ya hemos visto en las semanas pasadas unas cuantas partes. De hecho, la semana pasada nuestro hermano Esteban estuvo a cargo de la prédica. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿A cuántos Dios les habló? Dos o tres nada más. Si usted estuvo aquí, si usted lo vio por Facebook o por YouTube, Dios le habló. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces, como las señales, está el emisor, pero el receptor a veces está apagado. ¿Ok? Entonces, en esta mañana, encienda su receptor, porque Dios le quiere hablar otra vez. Amén. Damos gracias por la valentía de los hombres que se paran aquí, como nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Esteban. Pronto por ahí estará también nuestro hermano Jonathan. A veces le toca al hermano Byron, porque dicen sí a exponer la palabra. Es una gran responsabilidad, ¿ok? Pero vamos a leer en la palabra de Dios. Estamos en Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Vamos a estar mirando en el día de hoy. Y el título del sermón de hoy es La fe sin obras. Escuche bien. Listen, la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Y eso lo vamos a profundizar. El tema de hoy es que la fe genuina produce una evidencia visible. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Lo cierto es que las obras, mi querido hermano, no salvan, pero la fe verdadera siempre produce obras. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Vamos a llevar este ejemplo al matrimonio. Mi amor, yo te amo con todo mi corazón, pero yo voy a seguir viviendo mi vida de soltero. A ver, hermanas, ¿cómo le caería eso en pleno altar? Ahí cuando están juramentando delante de Dios. ¿Cómo le caería eso a las mujeres? What? You like it or not? Pero si es al revés, hombres, aquí que, ¿no? Si la esposa le dice, bueno, yo te amo, pero yo voy a seguir mi vida de soltera. ¿Qué usted está esperando cuando alguien promete delante de Dios, si se va a casar con usted? ¿Qué es lo que usted espera? Evidencia. A mí no me digas mucho que me ama, demuéstrame que me ama. ¿Sí o no? Amén. Y con esto le voy a dar un consejo, un paréntesis al hombre. Solamente a los hombres. Cuando su esposa le diga, no me tienes que regalar nada, no caiga en la trampa. Demuestre, ¿ok? Eso fue un consejo, punto de aparte. Pero una verdad que Santiago subraya en este texto, en estos próximos textos que vamos a estar viendo, y que se enseña en toda la palabra de Dios, es que lo que hacemos muestra lo que somos. ¿Ok? Lo que hacemos muestra lo que somos. Y esa verdad, por supuesto, está en el nivel más profundo e importante posible.
Santiago no está hablando sencillamente de creencias e intenciones en general, sino de una firme creencia de fe salvadora en nuestra vida. ¿Ok? El Señor Jesús en una ocasión dijo, el que me ama, ¿cómo, mi hermana? Guarda mis mandamientos. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados y decimos con la intención, basta, pero sabemos que no es así. ¿Ok? Por ejemplo, usted no puede llegar a la luz y le debe $300 y le dice, yo tengo una intención de pagarle. Nos vemos, Dios les bendiga. No. Pues cuando llegue a su casa le van a cortar la luz. ¿Sí? Entonces la fe no es la intención de obedecer a Dios. La fe verdadera es una fe que me va a llevar a accionar. La autenticidad de una confesión de Jesucristo como Salvador y Señor se hace más evidente, escuche bien, por lo que una persona hace que por lo que una persona dice. ¿Okay? Una persona que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honra a Cristo y le obedece, es un fraude. Ay, pastor, así empezamos. Amárrese el cinturón. Here we go. ¿Sabe lo que es un fraude? Decir que voy a vender un servicio que nunca entrego, eso es fraude. Quedarte con un dinero que prometiste que ibas a multiplicar y ni lo multiplicaste ni lo devolviste, eso es fraude. Y fraude también es confesar a Cristo y vivir como el mundo vive. Por eso, Santiago hace una pregunta que va y atraviesa nuestro corazón. La pregunta es la siguiente: ¿de qué sirve la fe si no tiene obras? ¿De qué sirve que tú hablas y dices pero no actúas? ¿De qué sirve que vengas domingo tras domingo y escuches al calvito, de hecho bien parecido, esto es como las cajas de los muertos, son bonitas pero nadie la quiere? Mi querido hermano, ¿de qué vale que vengamos aquí, escuchemos y pongamos la radio y pongamos música cristiana, pero si mi estilo de vida no refleja lo que yo digo creer? ¿Cómo voy a decir que soy un seguidor de Cristo y le sigo robando a alguien? ¿Cómo voy a decir que soy hijo de Cristo y veo a mi hermano en necesidad y yo tengo para suplirle y le pongo la mano y le digo, bueno, que Dios te bendiga? No compagina. La Escritura narra en los evangelios que cuando el Señor vio a la multitud tuvo compasión de ellas. En una ocasión sanó a 10 leprosos, aunque solamente uno lo agradeció. Pero Él no lo estaba haciendo por los leprosos, porque Él actuaba conforme a su naturaleza. Por eso no esta semana, pero la semana anterior, al final de la prédica, yo dije que el mundo está cansado de escucharnos predicar. Miren, mi querido hermano, mi país, Puerto Rico, es uno de los países más evangelizados por milla cuadrada del mundo. Estados Unidos también. ¿Sí o no? Pero ya la gente ha escuchado el mensaje. El asunto aquí es que la iglesia no vive el mensaje que predica. Y estoy hablando en términos generales. Yo sé que eso aquí no pasa. Yo sé que todos ustedes se comportan muy bien. I got it. No me lo tienen que decir, pero por ahí hay una iglesia. Y eso comienza desde el hogar. Desde el seno del hogar. Hay veces que somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Y como yo siempre digo, hay hombres que en la calle son tigres y en la casa son unos gatitos. Y hay mujeres que en la calle son una princesa, pero en la casa son la mamá de Cenicienta.
You know what I mean, y si se conoce el cuento. Alábalo si puede, decía un... No está hablando de una fe perfecta, sino de una fe auténtica, porque escuche bien, la verdadera fe no se queda en palabras, ni en emociones, ni en costumbres religiosas. La fe verdadera siempre deja una evidencia, siempre produce cambio, siempre se nota. A Pedro le dijeron, por más que se tapó, tú eres uno de los seguidores de Cristo, porque se le salía hasta en su forma de hablar. Aunque él lo negara, se le salía, era una evidencia, no lo podía negar. Así debe ser el cristiano, el seguidor de Cristo. Se debe notar que usted ama al Señor. Pero el Señor conoce mi corazón. Sí, claro que lo conoce, que conoce nuestro corazón. Por eso en la Biblia inspiró a hombres a que escribieran que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Usted a mí me puede engañar y a su hermano que está a su lado, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo usted vive y cómo yo vivo en los sitios donde nadie de la iglesia nos está viendo. Si pudieran proyectar aquí todo lo que sucede cuando usted y yo no estamos en la iglesia, nos moriríamos de vergüenza. Solamente con los pensamientos, empezando por ahí. Hoy vamos a descubrir que la fe que salva no es una fe que solo cree, sino una fe que vive lo que cree. Con esto llegamos al primer punto de esta mañana, y es que una fe sin obras es inútil. Ahí en el versículo 14 al 17 encontramos esa frase donde dice: la fe si no tiene obras es muerta. Dentro de este primer punto, el inciso A, una fe sin obras es inútil, porque una fe solo de palabras no transforma la vida. Es como los que tienen dieta verbal, ¿sí? A mí me encantan los vegetales, a mí me encantan las ensaladas, pero aquí se va a Longhorn y lo menos que pide cuando le ponen la ensalada, no, yo no quiero ensalada, traerme el pan, ¿sí? Y de ahí en la tarde sale y va a comer pollo frito con papas fritas, son riquísimas, pero no compagina. O como todas aquellas personas que todos los lunes comienzan una dieta nueva. Un día hace la de Atkins, el otro lunes la keto, el otro la de ayunar 14 horas, que eso lo hace más que el primer día, el segundo no llegan. Y hay una desconexión. Muchos dicen creer en Dios, pero su vida, escuche bien, no muestra ningún cambio real. Santiago está confrontando una fe que solo es verbal. Una fe que se queda en declaraciones sin ningún tipo de evidencia. ¿Sí? Y lo digo porque nosotros exigimos cuando nosotros somos los perjudicados, pero cuando tenemos que dar, es al revés, nos justificamos. Comentaba yo con un pastor en esta semana que habemos muchos, y digo habemos, ¿verdad? Porque donde somos muy buenos recipientes de la gracia, pero somos malos, escuche bien, malos en dar esa gracia. Hay una desconexión entre lo que recibimos y lo que damos. Cuando somos nosotros los afectados, ay Señor, ten misericordia. Cuando el hijo de nosotros va y le rompe un vidrio a un vecino, es que son niños. Pero si el vecino se lo rompe usted va y le dice: oye, tu hijo me rompió una ventana, me la tienen que pagar. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero me la tienen que pagar. ¿Usted vio? Y a veces así somos en la fe. Tenemos una fe verbal. Se puede, escuche bien, se puede hablar de Dios sin obedecer a Dios. ¿Sabía eso? ¿Cuántos hijos no hablan de sus padres y no los obedecen? Mi papá es esto, mi papá es lo otro, pero cuando, por ejemplo en mi caso, cuando yo me criaba, cuando eso tenía pelo, hace como unas 60 libras atrás, yo hablaba de mi mamá, no, mi mamá es esto, mi mamá es lo otro, pero cuando me mandaba a tirar la basura, yo no lo hacía. Cuando me decía llegar aquí a las 10 salía yo del lugar para llegar a mi casa y estaba como una hora de lejos. A veces salía a las 10:30.
¿Sí? Y esto es un punto de aparte. ¿Usted no le pasaba que la puerta ese día rechinaba? Usted llegaba calmadito, calmadito y abría la puerta y cuando abría la puerta dice, ¡ya llegó! O sea, hay una desconexión muchas veces entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, también se puede asistir a la iglesia, escuche bien, sin caminar con Cristo. Y Santiago está hablando de esa fe que es solamente una fe de bla, bla, bla. Allá tenemos un refrán en Puerto Rico y en otros lugares dice, una fe de buchipluma nomás. Por eso Mateo 7:21, el Señor viene hablando de los falsos que dicen una cosa y dicen otra cosa. Y en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero desde el versículo 15 nos deja saber que viene hablando de esto. Si usted busca en Santiago capítulo 7, vaya del versículo 15 en adelante, para que usted vea lo que está diciendo el Señor Jesús acerca de aquellos que dicen una cosa, pero no lo son. De hecho, dice, esa es la porción donde dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios y profetizamos. Y Él le declarará, entonces les declararé yo en aquel día, dice el Señor, apártese de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y eso son una declaración muy fuerte de parte del Señor, porque la fe genuina no solo dice, como dije, se demuestra, y esto nos lleva al segundo punto, al inciso B, una fe sin obras es inútil, porque una fe sin fruto es una fe sin vida. Santiago, escuche, usa una imagen muy clara, cuando tú ves a alguien necesitado y no lo ayudas. Eso está duro. Porque eso no pasa afuera, eso muchas veces pasa desde adentro. Y él solamente está usando un ejemplo. La fe sin acción es una fe indiferente. El cristiano no puede ser indiferente. El que siga al Señor no puede ser indiferente. Usted no puede ver la necesidad y pasarle por el lado, bueno, hay que resuelva. Si Dios la ha suplido, usted ayude. Si usted tiene la capacidad, ayude. Y también hay que tener discernimiento, porque hay una gente que son recostaditos, ¿no? Pero Dios te da discernimiento para eso también. Pero estamos hablando de necesidades genuinas. La fe no se puede quedar en que, ay, bendito el hermano, allá ha sido mucho bendito, ¿verdad? Eso es un refrán de nosotros. Pobrecito, fíjate que el hermano me dijo que no tenía para comprar. Y su la cena reventando porque usted es de los que acumula, por si acaso pasa algo, usted quiere tener, por si acaso cae una bomba nuclear y usted se puede esconder. Tiene provisiones como para 4 años. Y al hermano lo que le queda es una lata de frijoles. Y le dice, no, es que estoy pasando un momento difícil. Y usted le dice, bueno, mi hermano, ahí voy a estar orando por ti. De eso es lo que está hablando aquí. Una fe indiferente. Una fe que no se duele con aquel que está necesitado, con aquel que está enfermo, con aquel, mi querido hermano, que está quizás pasando un momento difícil emocionalmente. Hay gente que no necesita escuchar consejos bíblicos, lo que necesita es que usted llegue y le dé un abrazo y le diga, estoy contigo, déjame orar por ti. La iglesia se ha vuelto indiferente, y esto es en términos generales, mi hermano. Es una fe que se predica, pero que no se vive muchas veces. La fe sin compasión está muerta, mi querido hermano. Tito, en la carta a Tito, encontramos esta frase, profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. Donde hay fe verdadera, hay evidencia de una vida espiritual. ¿Sí? Yo le contesto y lo voy a contar otra vez. Una vez yo caí en la trampa de la fruta fake. ¿Sí? Llevaron una comida a donde yo trabajaba aquí en el dealer y en la mesa de decoración, yo no sabía, hermano, fue por ignorancia, yo no sabía, de decoración pusieron una canasta con frutas, hermano, parecían de verdad, hasta pesaban.
Y yo vi que la gente se estaba sirviendo y nadie agarraba la fruta. Y vi una manzana que se veía tan bonita, brillosita. A mí sí me gustan las manzanas. No parece, pero sí como fruta. Y voy a agarrar una manzana, hermano, delante de todos los compañeros de trabajo y le mando los dientes, hermano. Y cuando le manda... Claro, miré, 2 o 3 se rieron. Los que no me vieron, yo disimulé, la volteé porque le dejé los dientes bien marcados. Y la puse de nuevo. Y hay muchos cristianos que tienen frutos fake. Que tienen fe fake. Pero que cuando la pruebas, no tiene sustancia. Se ponen el uniforme religioso cuando pasan por ahí, por el portal de la puerta del templo. Porque cuando llegan al carro se desata el infierno de nuevo. Alábalo. Nadie me contó. Si es contigo, quédate calladito. Y dile, gracias Señor porque me hablaste. ¿Qué aplicamos en este primer punto? Vamos a darle velocidad. Que antes de continuar debemos hacernos una pregunta honesta. ¿Mi fe es solamente una profesión o también es una práctica? ¿Es posible asistir a la iglesia, conocer versículos y hablar de Dios, pero si Cristo no está transformando nuestra manera de vivir, debemos examinar lo que está sucediendo en nuestro corazón? Si te siguen gustando las conversaciones, cuando una persona no está presente y tú estás hablando de ella, hay algo mal en tu fe. O eso es chisme. Si te sigue gustando quedarte con el dinero que no es tuyo porque te devolvieron de más en el supermercado y esta vida es del listo, hay algo en tu fe que está mal. ¿Sí? Cuando le eres más fiel a un hombre, sea tu jefe, sea quien sea, que a Dios, hay algo en tu fe que está mal. Cuando tú comprometes tus principios de fe por un beneficio de este mundo, hay algo en tu fe que no está bien. Como dicen los mexicanos, cuando te vale la iglesia, porque lo material es más importante, entonces te tienes que cuestionar por qué la iglesia es el cuerpo del Señor que tú dices servirle. Después de mostrar que una fe sin obras es inútil, Santiago avanza un paso más y nos va a enseñar cómo puede verse la fe verdadera. No solamente nos dice lo que la fe no es, ahora nos va a mostrar cómo se manifiesta. En el segundo punto, dice que la fe verdadera se demuestra con acciones. Versículos 18 al 20 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Escuche bien esta frase. También los demonios creen y tiemblas. Ellos tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre, vano, de que la fe sin obra es muerta? Esto nos lleva al primer inciso. Inciso A, la verdadera fe se ve en la obediencia diaria. La fe, mi querido hermano, no es invisible en sus resultados, sino que se manifiesta en una vida rendida a Dios. Obedecemos a Dios en lo cotidiano. ¿Ok? ¿Qué es lo cotidiano? A ver. El domingo, no. Esto no es lo cotidiano. Este es el stage donde muchos venimos a dar el teatro de cristiandad. Ay, pastor, no use esas palabras, porque esas son las que me sé, mi hermano, discúlpeme. ¿Ok? Y hay veces que usamos los salones para demostrar el conocimiento teológico que tenemos. Pero esto no es la vida cotidiana. La vida cotidiana es cuando usted sale, llega a su hogar, va a su trabajo, vive en comunidad, va a las fiestas familiares. ¿Quién es usted ahí? ¿Ahí obedece a Dios? ¿O le ganó la pachanga? ¿O le ganó la tentación? ¿O le ganó la conversación de doble sentido?
¿O le ganó la risa burlándose de otros? ¿O le ganó el ver una necesidad, pero prefieres hablar del weather, del deporte y de otra cosa, pero no de hablar del evangelio? Esa es la vida cotidiana. ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo? Yo no voy a decir quién, pero conozco de alguien. Muy religioso, muy religiosa, para no decir si es hombre o mujer. Pero en la vida cotidiana era otra cosa. Fue a una fiesta familiar y pues no todos eran cristianos y en la fiesta familiar había música y la gente andaba ahí bailando. Y sin querer, una de las personas que estaba bailando se tropezó y esta persona estaba sirviendo con un cucharón arroz y se volteó y le dio con el cucharón en la espalda. Para después, más adelante, decirle, te invito a mi iglesia el domingo. ¿Really? Ay, papá. ¿En serio? Solamente estoy poniendo ejemplos, pero él le está diciendo, en tu vida diaria es que se va a demostrar lo que tú crees. Escúchame bien, ¿cómo vives? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿En quién lo gastas? ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo usas el dinero? ¿Cómo educas a tus hijos? Porque está bien que tu hijo se eduque, está muy bien, pero hay padres que están más preocupados por la educación de un hijo que por el bienestar espiritual del hijo. Están más preocupados por el estatus que por ellos demostrarle una vida de amor a Dios y de obediencia a Dios. Y muchos padres comprometen su obediencia para que sus hijos lleguen a hacer esto o lo otro. Lo más importante para un padre es que su hijo vea en él el carácter de Cristo. Yo sé que es duro lo que estoy hablando, mi hermano. There's many options. Hay otras iglesias, pero aquí se predica esto. Vivir conforme a la palabra y no solo tampoco escucharla. Por eso leímos anteriormente que no seamos solamente ¿qué? Oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Juan 15:5 nos deja saber lo siguiente: yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque es que separados del Señor nada podemos hacer, mi querido hermano. Usted puede venir el domingo, pero si vive una semana alejada del Señor, no va a poder traer un resultado, no va a poder vivir la fe, mi querido hermano. Y la única manera de usted poder experimentar la vida abundante es viviendo la fe que Dios le ha dado. No, Dios no le ha dado mandamientos. El Señor no nos dejó unos mandamientos para aburrirnos, para hacernos la vida difícil, sino para podernos gozar, recibir la paz, mi querido hermano. Mucha gente no tiene paz porque no vive en obediencia. La paz no tiene nada que ver con las circunstancias. Pueden llegar las mismas circunstancias, pero una persona que vive en obediencia atraviesa las circunstancias difíciles con paz en el corazón. No lo dije sin tristeza, pero con paz en el corazón. Por fin alguien lo recibió. La obediencia es la evidencia visible de una fe real. Eso lo lleva al segundo inciso, el inciso B, el segundo punto, que la fe sin obediencia es una fe incompleta. Santiago dice algo fuerte aquí. Dice, hasta los demonios creen, pero no obedecen. Entonces, mi querido hermano, si usted cree y no obedece, es tan bueno como un demonio, es lo que está diciendo Santiago. ¡Ay, santo Dios! Santiago era valiente. Cuando Santiago escribe esta carta, todavía no estaba en ninguna de las otras cartas, el Nuevo Testamento no existía. De hecho, esta es la primera carta que se escribe para el Nuevo Testamento, aunque no para el Nuevo, sino que se incluyó. Fue la primera, la más temprana que se escribió. Y quien está hablando aquí es el hermano carnal, pero también espiritual, de Cristo. Uno que antes no creía.
pero que vino al conocimiento y se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y le está diciendo a través de esta carta a sus hermanos cómo es la fe verdadera. No solamente digas, eso lo hacen los demonios, creen, tiemblan, pero no obedecen. Y hay gente que dice amén, 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 pero no obedece. Una vez yo dije en una prédica, ¿y cuántos se van a ir al infierno? Y alguien estaba dormido, se despertó y dijo amén. Sí, porque hasta eso nos gana. Mire, mi querido hermano, si usted sabe que viene el domingo para acá y viene a escuchar palabra del Señor, tómese una buena taza de café. Y no se quede solamente en escuchar, practíquelo, vívalo, viva para la gloria de Dios. Es lo único que trae verdadera paz al corazón y alimento a nuestra alma. Creer en Dios o creer en Dios no es lo mismo que rendirse a Dios o creerle a Dios. Usted sabe lo que es creerle a Dios, usted sabe lo que es vivir una fe. Ser azotado por algo injusto, encarcelado en un calabozo y a la mitad de la noche estar cantando himnos. Si no sabe de lo que le estoy hablando, búsquenlo en el libro de los Hechos, donde Pablo y Silas fueron encarcelados porque liberaron a una mujer que estaba endemoniada. No por hacer algo malo, no le robaron a nadie, sino por obediencia. Y fueron encarcelados, pero ellos habían confesado y estaban viviendo la fe que creían. Y en medio del calabozo, no el calabozo de aquí, del condado de Harris, donde tienen aire acondicionado y tienen ducha y todo eso, no. Un calabozo con los pies en un cepo, haciéndose las necesidades allí donde estaban, el olorcito que había, me imagino, el plug-in que había allí era tremendo, ¿no? Y en medio de eso, cantaron himnos al Señor. Y no fue sino en medio de eso que entonces Dios se glorificó y tembló aquel lugar y se le cayeron las cadenas a los presos y se abrieron las puertas y fueron liberados. Y el carcelero que los metió allá adentro y que dijo que los iba a azotar fue el mismo que dijo, yo no soy digno de ustedes. Y él vino con toda su familia al conocimiento de Cristo. No es hasta que vivimos una vida de obediencia que vemos que Dios se glorifica en nuestra vida. Muchos queremos reclamar las promesas sin someternos a la condición de la promesa. Señor, dame esto, dame lo otro, porque tu palabra declara, sí, tu palabra declara, pero antes de esa declaración hay una condición que tienes que cumplir. ¿Cuántos quieren la corona de vida? Sé fiel hasta la muerte, dice la Escritura. ¿Cuántos quieren el día que partan de aquí ir a la gloria de Dios? Solamente en Cristo hay salvación. ¿Usted ve que hay condiciones? ¿Cuántos saben que todas las cosas obran para bien? Para los que aman a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? En el primer mandamiento le dice, de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y pegadito así al ladito de ese, una fe que se vive. Y a tu hermano o a tu prójimo como a ti mismo. En eso cumples todo, dijo el Señor Jesús. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escuche bien, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ella. Es decir, hemos llegado a Cristo no simplemente para ser salvos y ya está, sino para vivir una vida abundante y de obras en Él, las que ya Él preparó. Somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el resultado. ¿Ok? No por hacer obras usted se convierte en hijo de Dios. Por cuanto es hijo de Dios, entonces debe haber un resultado de obras en su vida y en la mía también. La fe salvadora siempre produce una vida sometida a Dios. La fe verdadera no se demuestra solo dentro del templo, sino también en la vida diaria. Se ve en la forma en que hablamos, la forma en que trabajamos, servimos y tratamos a los demás, incluyendo su cónyuge, sus hijos y su familia inmediata. Mi hermano, su esposa no es su sirvienta. Mujeres, su esposo no es su hijo. Anótalo en el bosquejo.
So you can take it home, para que te lo lleve a la casa. Ve practicando. Esto lo lleva al tercer punto, ¿ok? Ahora Santiago va a presentar dos ejemplos extraordinarios del Antiguo Testamento. Uno es el ejemplo de Abraham, el padre, o el que se le conoce como el padre de la fe, y el otro ejemplo que usa es Rahab, una mujer gentil de una ciudad, ¿verdad?, de Jericó, que era prostituta y con un pasado bastante marcado por el pecado. Dos personas completamente diferentes, pero ambas demostraron la misma verdad. La fe auténtica actúa. El tercer punto, Abraham nos presenta una fe que obedeció. Versículo 21 al 24 dice aquí: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y que cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, escuche bien, amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esa pregunta que dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Es una frase que se usa en estos versículos. Y lo primero que vemos en este tercer punto es que su fe se evidenció en una obediencia radical. Abraham creyó a Dios cuando le pidió ofrecer Isaac. ¿Usted conoce esa historia o no la conoce? Para los que no la conocen, Abraham y su esposa no podían tener hijos, ya estaban ancianos, ya se les había pasado el tiempo de la costumbre de la mujer. Dios le hizo una promesa, pasaron unas cuantas cosas. En aquel tiempo estaba la costumbre de que si no encontrabas descendencia por la mujer que tenías y tenías una sierva, podías tener descendencia con ella, y el viejito, ni tonto ni perezoso, fue y se acostó con la señora y sacaron un primer hijo que no era el hijo de la promesa. Pero después aparece, ¿verdad?, la señal de que su esposa queda embarazada de Isaac. Una mujer que no podía quedar embarazada a los 90 años queda embarazada, Dios le da un hijo. El hijo empieza a crecer y un día Dios le dice: toma tu hijo Isaac, porque ya el otro lo habían sacado del campamento, se había ido al desierto con su madre. Le dice: toma tu hijo Isaac, a tu único, porque era el que contaba para el Señor. Y dice: llévalo al monte y sacrifícamelo. ¿What? Señor, ¿sabes cuánto nos ha costado tener este? Señor, tú sabes que es un milagro, ¿cómo me lo vas a pedir? Pero Abraham no dijo eso. Abraham agarró su gente, preparó sus mulas y se fueron para el monte. Y de camino al monte le dijo a sus siervos: quédense aquí que yo voy solo con el muchacho a la punta de la montaña. ¿Okay? Y se fue. Y cuando llegaron allá se empezaron a preparar todo, porque en aquel tiempo se hacían ese tipo de sacrificios, pusieron la leña, pusieron todo, pusieron el altar, y el niño pregunta: papá, aquí está todo, ¿de dónde está el cordero? La verdadera fe: Dios se proveerá. Y mientras dijo Dios se proveerá, lo amarró, lo acostó, le tapó los ojos, me imagino, levantó el cuchillo, y cuando el cuchillo estaba en alto, entonces el Señor le dijo: detente, ¿verdad? Ya sé que no me niegas ni a tu hijo, alza tu mirada. Y cuando él alzó la mirada, entre los zarzales había un carnero esperando para ser sacrificado en lugar de su hijo. Muchas veces nosotros queremos el carnero antes de hacer el paso de obediencia. Cuando Dios nos pide algo que nos cuesta, no lo queremos entregar. Cuando Dios te dice: esa relación que estás llevando no es correcta, haz las cosas correctas. Ay, que Señor, es que yo la amo, Padre. No la amas nada, tienes deseo. Porque si la amaras, respetarás a esa mujer. Ah, es que yo lo amo. No lo amas. Porque si no amaras de verdad, esperarías al matrimonio. Aquí no se le pone azúcar a la dona. Cuando Dios te dice: ese trabajo que tú tienes te da mucha plata, pero no honras a tu familia ni me honras a mí. Pero es que me deja tanto dinero. Y yo vine para Estados Unidos a hacer dinero.
En estos días me llamó un amigo y me dice, mira, estuve hablando con mi esposa y esto y lo otro, y me empezó a hablar de muchos planes. Y no son planes malos, son muy buenos. Me dijo, puedo hacer esto, puedo flipear casa, hacer esto, hacer dinero por aquí, por allá. Y yo le dejé que hablara porque él me estaba llamando para contarme en su emoción, tú tienes que dejar que hable. Pero en un momento le digo, solamente tengo una pregunta, papi. Le dije, ¿qué dice Dios de todo esto? Ese mismo silencio fue el que hubo en la conversación. Y te voy a contar una historia. Y le conté una historia. Y cuando terminamos de hablar me dice, gracias porque me pusiste los pies en la tierra. Tienes razón. Ahora no se lo dije porque soy el más sabio, porque soy el más que sé, o porque estudio la Biblia. Se lo dije porque en una ocasión yo hice lo mismo. No me sometí al Señor. Y en mi emoción hice y no quise sacrificarle a Dios. Y no confié en que Dios me podía proveer de una mejor manera. No fue una fe teórica la de Abraham, sino una fe práctica. Obedeció aun cuando no entendía todo. Y a veces que el Señor simplemente te pide obediencia aunque no entiendas. Que yo perdone. ¿Que yo perdone a quién? No, yo no. Lo tolero, pero no lo voy a perdonar. El Señor te dice, perdónalo. Vamos a llevarlo un poquito más. En la oración del Padre Nuestro, ¿se la saben? ¿Y cómo le enseñó el Señor? ¿Perdona qué? Entonces, si no perdonamos, no podemos esperar que el Señor también nos deje pasar. Ay, pastor, ¿cómo lo pones? Porque así lo dice la Biblia. O sea, ¿qué quiere que haga, hermano? No puedo hacer. Así fue que le inspiró el Señor. Nos va a costar la obediencia, nos va a costar muchas veces vivir en fe. Por eso el Señor dijo de la siguiente forma: el que quiera venir en pos de mí, no hay problema. Agarra tu cruz cada día. Niégate a ti mismo. Y entonces me puedes seguir. La fe verdadera lleva a uno a negarse. ¿Usted cree que yo quisiera? Mire, mi hermano, yo lo veo en mi corazón. ¿Usted cree que yo quisiera estar aquí? O sea, en la carne, estoy hablando en la carne. Pero que yo quisiera estar aquí como pastor, no. Yo tenía una carrera terrenalmente. Hasta que el Señor me dijo, ok, se acabó tu carrera. Traté de negociar con el Señor. No crea que yo soy el que anda encima de las nubes en la fe, el hombre de superfe. No. Traté de negociar, Señor, pero ¿qué tal unos meses más? ¿Qué tal un tiempo más? Decide. Y tuve que entregar mi sueño. Dios no murió por mis sueños como le venden por ahí. Dios murió por mi alma. Y mi alma está para glorificar al Padre, no para perseguir mis sueños. Y estoy lejos de mi tierra. Y duele estar lejos de su tierra. Porque tengo a mis hijas allá y mi padre está enfermo y lo tengo allá. Pero aquí el Señor me mandó a estar. Vale la pena por aquel que compró mi alma. Si quiere buscar más de la historia de Isaac, está en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12. Y en Hebreos, un poquito antes, aquí en el pasaje que habla de los héroes de la fe. Hebreos 11:17, discúlpenme, mi hermano. Dice lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Vemos cómo la Biblia dejó su nombre plasmado por vivir la fe que profesaba. Lo segundo que vemos es que la obediencia confirmó la autenticidad de su fe. Abraham no fue justificado por obras, sino por una fe viva que produce obediencia. La obediencia no fue la que creó su fe, la obediencia reveló su fe.
¿Usted se acuerda cuando era muchacho? Bueno, estoy hablando aquí de generaciones más atrás, donde usted sacaba una foto, ¿sí se acuerda? Y era un rollito. Había uno que había que hasta darle con la mano. ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Y usted llevaba eso y usted casi no lo podía ver, lo ponía en la luz, necesitaba una lupa pero no era colores. Era una cosa como color brown, así como color café. Y usted tenía que llevarlo a un laboratorio. Y en ese laboratorio era que se revelaba lo que ya estaba ahí. Y yo me acuerdo que yo iba a un mall allá en mi ciudad, en el Ponce Mall, y tenían, ¿cómo se llamaba? Foto algo. Y usted se paraba y veía las máquinas y era una cinta completa, porque después había que cortarla, era una cinta que salía, eso revelaba lo que ya había. Las obras simplemente son ese proceso donde se revela lo que debe haber en el corazón. Por eso el Señor en una ocasión dijo, de la abundancia de tu corazón, habla tu boca. ¿De qué estás hablando? De eso estás lleno. Las obras no sustituyen la fe, mi querido hermano, pero la fe verdadera siempre produce obras. Muchas veces Dios nos llama a obedecer antes de mostrarnos todos los detalles. Mire, cuando yo venía para Colorado, yo no sabía lo que iba a pasar. Lo que yo sabía era que Dios me estaba impulsando a ir a Colorado. Pero le voy a decir una cosa, si no llego a ir a Colorado, no estuviera en Houston. Porque esta fue la cadena. Yo tenía que ir a Colorado a conocer a una persona que me dio empleo, para que después esa persona se moviera a Houston, para cuando ya yo andaba otra vez en Puerto Rico, hermano. Y allá se le volvió a torcer el rabo a la puerca, si sabe lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Y de allá la cosa se puso mala y yo empecé a buscar trabajo y no conseguía. Y jalé por el teléfono. Y el único que me dio trabajo era el que era mi jefe, que había estado en Colorado, que ahora estaba viviendo en Houston, y él me trajo y por eso los estoy castigando hoy. ¿Sí? Pero yo no tenía contemplado venir. Lo que pasa es que en algún momento tuve que obedecer sin ver los detalles que Dios tenía para mí. Yo no veía que Jesús Flores, el que está de pastor en aquella iglesia hoy día, yo no sabía que él iba a ser el pastor y que le acaban de regalarle un templo hace 3 semanas. Yo no veía eso. Pero me tocó obedecer. Y no estoy diciendo para que se impresione, porque yo no impresiono a nadie si me conoce a manera personal. Lo que le estoy diciendo son los resultados de una obediencia aunque cueste y aunque uno no entienda. Y aunque no vea los detalles. Y el Señor te dice, perdona, aunque tú no veas los detalles, hazlo. Respeta la ley de Dios. No violes los principios de Dios. Quédate ahí, aunque parezca, a veces parecemos hasta tontos porque nos hacen ver como tontos. Pero tontos son aquellos que se dejan engañar por el pecado, porque al final eso los va a alcanzar. ¿Usted se acuerda de aquel que usted se burlaba en la escuela porque era un nerd? Ay, ya no es que sabe. ¿Sí? Y ahora cuando usted lo ve dice, ay, mira todo lo que tiene y yo ando todo. Ah, si hubiese estudiado. No le eche la culpa a los demás. Abraham no entendió todo lo que Dios estaba haciendo, pero decidió confiar. Quizás hoy Dios te está pidiendo perdonar a alguien, dar un paso de fe, servir en algún ministerio, o renunciar a algo que está ocupando su lugar. Quizás hoy la fe es para que diga, sí, yo estoy dispuesto. Yo no sé hacerlo, pero yo estoy dispuesto. Usted sabe, aquí hay unos hermanos que son de mi primera iglesia, ¿verdad, Sandy? Y en mi primera iglesia, ¿usted sabe cómo fue que yo empecé a predicar? Yo ayudaba al pastor Carlos Rodríguez, que era copastor y pastor de jóvenes, y yo le ayudaba a acomodarle la silla a los jóvenes y todo eso. Y un día me dice, me llama un jueves, eso eran los viernes, y me llama un jueves a las 10 de la noche. Me dice, varón, ¿cómo estás? Yo, bien, bien. Oye, ¿te puedes preparar algo para mañana para los jóvenes? Yo, sí, ¿qué quieres que haga? Una dinámica, preparo la silla. Me dice, no, prepárate algo de palabra. Hermano, y yo le dije, bueno, muchas gracias, Dios te bendiga. Y me tiró el teléfono. Ahí quedó la conversación. Y como él vivía en Salinas, para eso ya. Y yo dije, ¿y ahora? Yo no sabía lo que iba a pasar. No veía los detalles. No me creía capacitado.
Nunca me habían dado una clase de hermenéutica ni de homilética. Pero dije, bueno, lo voy a hacer, Señor, si es para ti. Mi hermano, estuve como hasta la 1 de la mañana para escribir 4 palabras. Ese día yo agarré a Moisés y lo metí en el arca. Goliat mató a David. José vendió a los hermanos. Hice un reguero en la prédica. Pero cuando acabé, uno de los jóvenes que nunca hablaba se acercó y me dijo, gracias por hablar eso, era lo que yo necesitaba. Entonces hay veces que no confiamos en que Dios nos puede usar para algo. Confía en tu Señor y muévete conforme a la fe que dices creer. Pero lleva a lo último. Rahab fue una mujer también que actuó. Así también dice, la fe sin obras está muerta, porque a ella actuó. Primer punto es que su fe la llevó a tomar decisiones valientes. Rahab creyó en el Dios de Israel y actuó en consecuencia del Dios que había creído. Esta mujer estaba dentro de la ciudad de Jericó y ya ellos venían escuchando que por ahí venía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le servían un Dios poderoso, y se había llegado la noticia que había abierto un mar, que había traído 10 plagas a Egipto, que Egipto en aquel momento era el imperio, era el Estados Unidos de hoy. Sí, ese era Egipto, y que Egipto los dejó ir. Y le dio hasta oro, le dio, para que se fueran. Y que había, que los acompañaba una columna de fuego en la noche. Y llegaron todas esas noticias y esta mujer decidió creer. Y ellos mandaron unos espías porque iban a atacar la ciudad, porque Dios les dijo que lo hicieran. Y cuando ella se enteró, ella fue y los ayudó y los escondió. Y ellos le dieron una promesa. Cuando vengamos, vas a dejar un bordón rojo, un hilo rojo en tu ventana, porque en aquel tiempo en las murallas también habían casas. Y dice, y esa va a ser la señal. Y ella le creyó. Y por eso fue salvada con toda su familia, porque arriesgó su vida protegiendo a los espías. Decidió confiar en Dios en medio de aún de su pasado. Ella no dijo, bueno, a lo mejor ese Dios no me quiere porque yo he sido esto, he sido lo otro, he sido una mujer prostituta. ¿Sabe qué? El Señor puede agarrar tu pasado y cambiarlo completamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Obedece, simplemente da el paso, muévete. No pongas tampoco tu pasado entre medio de la obediencia. Porque si fuera por eso yo no estuviera aquí, mi hermano. Porque si usted va y pregunta en mi barrio, no le van a hablar de Juan el Pastor. ¿Verdad, Carlito? ¿Ya, David? No va a hablar de Juan el Pastor. A Juni, si se lo conozco yo. Muchacho. Y con eso ya fue suficiente, que no te digan nada más. Esa historia la encuentra en Josué capítulo 2, donde Rahab protege a los espías. Pero en Hebreos 11:31 nos habla de esta mujer. Por la fe Rahab, la ramera quiere decir la prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella no pagó las consecuencias del resto de su pueblo porque ella decidió confiar en Dios. ¿Es tu fe así? ¿Es nuestra fe así? Santiago dice, escuche bien, si la fe tuya no te lleva a obrar y actuar, está muerta. Lo segundo que vemos, la fe no solo cree, también se arriesga. Y lo segundo que vemos es que su fe produjo un nuevo comienzo. Rahab no solo creyó, sino que su vida fue transformada por esa fe. Pasó de una vida sin esperanza a ser parte del pueblo de Dios. Su fe cambió su destino. La fe genuina siempre produce, escuche bien, una transformación visible. Póngase en pie, mi querido hermano. Concluimos con lo siguiente. Santiago nos deja una verdad imposible de ignorar acá. Es que la fe que no produce fruto es una fe que necesita ser examinada delante de Dios. Y estamos claros que no somos salvos por nuestras obras. Eso lo predicamos acá. Tus obras no te salvan. Pero la fe que salva nunca viene sola.
siempre viene acompañada de transformación. Hoy hemos podido ver varias cosas. Que la verdadera fe cambia el corazón. Que la verdadera fe produce obediencia. Que la verdadera fe se va a manifestar en acciones visibles. Y que la verdadera fe se demuestra en nuestra vida diaria, mi querido hermano. ¿Sí? ¿Cuántas personas lo han decepcionado a usted? Porque dicen ser una cosa que no es. Vamos a poner cosas simples. Un mecánico que le dijo que le podía arreglar el carro y se lo devolvió peor de lo que se lo agarró. Qué decepción. Qué decepción cuando aquel hombre que era tan romántico, era tan especial, ¿sí? Me decía que qué bonita me quedaba la ropa. Después de 2 años de matrimonio, apenas me mira o apenas me dice una palabra bonita. Qué decepción, ¿verdad? Porque nos decepcionamos cuando alguien dice algo, pero no lo es. Yo no puedo decir cómo se siente el Señor, pero creo que feliz no estaría cuando vea a un hijo por quien dio su vida, que le da lo mismo vivir por fe que no, que le da lo mismo mostrar esa fe que no mostrarla. Y no, yo no estoy queriendo juzgar a nadie, ese no es el punto acá, mi hermano. El punto es que hay que ser consecuente, hay que ser íntegro para honrar a Dios. No puedes venir a la iglesia y decir que amas al Señor y seguir viviendo como te da la gana, porque esa vida es la que condena al hombre. Porque la vida natural de nosotros, en nuestra voluntad, es hacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne te llevan al pecado y la paga del pecado es la muerte. Después de ser cristiano, el vivir una vida que te da lo mismo, es vivir una vida sin fruto. Es seguir teniendo los mismos problemas, pero no experimentar la paz genuina o el gozo. Al final, algún día, tanto usted como yo, algún día nos presentaremos delante del trono de Dios, ya sea como para ser juzgado a una condenación eterna separado de Dios, o como sus hijos, saber cómo hemos vivido la vida abundante que Él nos dio. El primer juicio será para decidir a dónde te quedas, pero el segundo traerá beneficios, galardones. Pero más que eso, lo que nos debe motivar es que sin ese Señor, usted y yo viviríamos condenados eternamente. Si hay un rayo de esperanza en esta vida, es que vamos a ir a morar con nuestro Señor. Porque la muerte está asegurada. De esa ni usted ni yo nos vamos a librar. Pues no importa cómo estés ahorita, estás bien saludable, estás bien fuerte, no importa. Entonces, ya Cristo resolvió eso. Pero por encima de eso, simplemente porque Él es Dios y Él es digno de ser obedecido, digno de ser alabado y digno de ser honrado en nuestra vida. Abraham creyó y obedeció. Rahab creyó y actuó. Ambos nos muestran que la fe auténtica no se queda en teoría, sino que va a la práctica. Por eso la pregunta que hacemos al final de esta prédica es la siguiente. No es si creemos en Dios. La pregunta es si nuestra vida demuestra que realmente hemos creído en Él. Yo creo que el Señor nos está llamando a examinar nuestro corazón.
a evaluar nuestra fe. La fe verdadera se vive, mi hermano. Esta carta va a ser así, según vayan pasando. Nos va a confrontar. La palabra que transforma es la palabra que confronta, porque nos revela lo que está mal. Por eso la compara como un espejo. Cuando usted se para en un espejo y se va a arreglar, yo no, ¿verdad? Porque ya no. Pero cuando me voy a afeitar, por ejemplo, el espejo me dice si me estoy pasando o no me estoy pasando. Si la camisa me quedó bien, si no me quedó bien. El espejo me dice, me revela si parezco un tamalito o no me veo tan apretado. ¿Usted me está entendiendo? Así es la palabra del Señor, nos revela. Y cuando nos revela, nos confronta. No para condenarnos, sino para ayudarnos a vivir una vida de obediencia que glorifique al Señor. Padre Santo, Padre bueno, damos gracias en esta mañana por tu palabra predicada, por cómo hablas a nuestro corazón y porque la fe que nos has dado no es para solamente tenerla, sino para actuar en ella. No solamente para salvación, sino para vivir en santificación, apartados para ti, para tu gloria, y dejar que tú, Señor, traigas, Señor, los resultados y también los galardones que algún día reclamaremos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.